Buenos días, mi nombre es Felicitas Amalia Álvarez Rodríguez. Voy a presentar lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? A las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Mencionaré 4 tipos de quemaduras y un ejemplo del agente que los produce. Tipo de quemadura térmica, agente productor, calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, también el frío, que puede ser por congelación. Eléctricas, electricidad puede ser atmosférica o puede ser industrial. Química, productos químicos, ácidos, bases o gases. Radiactivas puede ser por la radiación del sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica y radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Según la superficie corporal quemada se clasifican en mayor a 15% quemado crítico, menor a 15% quemado leve, quemado grave o gran quemado. Más de 15% de la superficie corporal quemado leve, menor al 15% de la superficie corporal. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Tipo y grado. Epidérmica de primer grado. Características microscópicas, destrucción de la epidermis. Características macroscópicas, eritematemosa, no exudativo, no frictenas o ampollas. Sensibilidad de la zona muy dolorosa. Curación espontánea de 4 o 5 días y no tiene secuelas. Quemadura de segundo grado superficial, dérmico superficial. Destrucción de la epidermis, maladermis superficial. Características macroscópicas, ciflictenas, al retirarle su base es roja brillante, exceso de exudado, conserva folículos y pilos sebáceos. Sensibilidad de la zona, no hay dolor. Espontánea de 7 a 10 y no tiene secuelas. La quemadura de segundo grado profundo es dérmica profunda, destrucción de la epidermis, maladermis. Características macroscópicas, ciflictenas, al retirar su base es blanco-gris, menor exudado, no conserva folículos, pilos, sebáceos. No hay dolor, tratamiento quirúrgico y puede haber secuelas. Quemadura de tercer grado subdérmica, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Características macroscópicas, negruzca, vasos sanguíneos trombosados, pérdida de sensibilidad y anestesia. Tratamiento quirúrgico y puede haber secuelas importantes. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Al valorar a los pacientes quemados en circunstancias ordinarias puede presentar quemaduras menores a 15 a 20% de la superficie corporal, pero estas pueden ser serias e incluso fatales en un gran porcentaje de pacientes, especialmente en pacientes mayores de 65 años y niños menores de 2 años. Una vez calculada la superficie quemada, la estimación cuidadosa del área no quemada eliminará errores frecuentes de cálculo. Regla de los 9 de Wallace. Parte del cuerpo, cabeza y cuello, 9% de porcentaje del cuerpo. Tronco anterior, 18%. Tronco posterior, 18%. Extremidad superior, 9 por 2, 18%. Extremidad inferior, 18 por 2, 36%. Área genital es el 1%. La regla de los 9 de Wallace para los niños. La cabeza es el 18%, los brazos el 9%, espalda 18%, genitales 1%. El tronco inferior son el 15%. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica y hipermetabólica en la agresión térmica? La quemadura grave induce estrés oxidativo severo, respuesta inflamatoria sistémica, hipermetabolismo e hipercatabolismo severo y persistente con sarcopenia secundaria, disfunción orgánica, sepsis y mayor mortalidad. El déficit energético, el balance negativo de proteínas y la deficiencia de micronutrientes antioxidantes durante la agresión térmica están asociados a malos resultados clínicos. En este contexto, una terapia
terapia nutricional personalizada, priorizando la nutrición enteral precoz. Está indicada desde el inicio de la fase de resucitación. La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Por otro lado, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El análisis de los resultados de un estudio realizado a pacientes quemados críticos que requirieron ventilación mecánica por un periodo mayor a 72 horas y que fueron parte del International Nutrition Survey entre los años 2007 y 2011. Dichos resultados permiten afirmar que estos 90 pacientes tuvieron un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos por 2 días. Por otra parte, estos datos revelaron que el 21% de los pacientes fallecieron dentro del periodo de seguimiento de 60 días después de la admisión en la unidad de cuidados intensivos, habiéndose constatado en los pacientes fallecidos un mayor déficit energético. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal, hasta un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que dos terceras partes restantes de la respiración total son disipados como calor. Este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético es un contribuyente mayor al aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable del hipermetabolismo. En tal sentido, Porter ha demostrado que en estos pacientes el control del acoplamiento mitocondrial está disminuido aún luego de transcurridos 2 años de la agresión térmica con más del 30% de SCTQ, lo cual se asocia a un incremento significativo de la termogénesis. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactasemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia con valores mayores a 180 miligramos por decilitro se asocia con resultados clínicos adversos, tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20-25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20-25% de masa grasa corporal. De igual manera, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno del paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos por kilogramo por día. Y
serían 15 a 20 gramos por día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. Se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Favorecen al estado inflamatorio. Inmunosupresión posterior a la quemadura. Contribuye al incremento de la morbimortalidad por infiltración de grasa. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo cual se manifiesta por un aumento de la lipoproteína, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. Nutrientes que se ven alterados en la lesión térmica. Los micronutrientes que se alteran por la lesión térmica son el cobre, el selenio y el zinc. Este fenómeno es particularmente ostensible hasta el final de la primera semana posterior a la agresión térmica. Asimismo, la fuga capilar secundaria hasta la inflamación sistémica explica la redistribución de elementos traza durante la fase aguda, lo cual disminuye la capacidad antioxidante y afecta los mecanismos de reparación tisular. Para la mayoría de los nutrientes, en particular el selenio, el cobre, el boro, el bromo, el hierro y el yodo, las mayores pérdidas se producían durante el día 1 con la reducción de las pérdidas tras las primeras 24. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La recomendación es utilizar la nutrición por vía enteral para el paciente quemado crítico. Algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral precoz, es decir, en las primeras 6-12 horas, es más segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Esta estrategia nutricional mantiene la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Debe administrarse lo más rápido posible. Algunos estudios mencionan que el 80% de los pacientes inician la nutrición enteral en las primeras 24 horas, en tanto que el 95% lo hizo en las primeras 48 horas. 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. La nutrición enteral precoz reduce las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. Una nutrición adecuada mantiene íntegra la barrera nutricional, acelera el flujo sanguíneo esplácnitos y la motilidad, acelera la cicatrización de heridas. ¿Cuál pueden ser las contraindicaciones a la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Disfunción gastrointestinal, fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome compartimental abdominal. La enérgica reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia en la pared abdominal e helio paralítico, que puede conducir al SSA. En tal sentido surge la aparición de disfunción intestinal, razón por la cual se indica nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para adultos, las ecuaciones que son recomendadas, la ecuación de Toronto, la ecuación de Carlson, la ecuación de Harris-Benedict, y para niños los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad son mayores para niños quemados críticos. La fórmula de Schofield ha demostrado ser de elección idónea para el cálculo de energía. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Porcentaje diario de carbohidratos sería menor a 1400-1500 calorías, de 5 a 7 gramos por kilogramo por día. Lípidos menor al 30%, de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Proteínas menor a 20-25%, 1.5 a 2.0 gramos por kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día. El cobre 4.0 a 5 gramos por kilogramo por día. Selenio 300-500 miligramos. Zinc 25 a 40 miligramos. Cromo 15 miligramos por día. Vitamina C 1.0 a 3.0 gramos por día. Vitamina D a menores de 70 años 600 UI. 70 años 800 UI de vitamina D3. Vitamina A 10.000 UI. Vitamina E de 0.25. Coenzima Q10 10 miligramos. Gracias.